Buenas tardes, bienvenidos a esta Real Academia de Ciencias Morales y Políticas para el acto de presentación del nuevo libro de nuestro ilustre colega, el profesor Andrés Ollero Tasara, que lleva un título sugerente, que es el derecho, en apariencia sencillo. Probablemente son las respuestas más difíciles. Seguro que todos ustedes recuerdan, y hago un poco de tiempo mientras llegan otras personas que han anunciado su llegada y que seguro que están atrapadas por el tráfico navideño. Digo que la respuesta a las preguntas sencillas es la más difícil, y todos recordarán aquello que decía San Agustín respecto del tiempo, y era lo siguiente: si no me lo preguntan, lo sé, pero si me lo preguntan, no sé qué es. Entonces, probablemente a los grandes conceptos, derecho, economía y tantos otros, les ocurre lo mismo. Forma parte el libro de una colección que edita la Biblioteca de Conceptos Fundamentales, le damos la bienvenida, Editorial Senderos, a sus responsables, en el que se ha publicado también, en colaboración con nuestra Real Academia, otro libro, también de título de apariencia sencilla, que es La economía, misterio que pretende y seguro que ha conseguido desentrañar nuestro querido colega Ramón Tamames. Y se anuncian para los próximos meses pues nuevas aportaciones. Muchísimas gracias, insisto, por acompañarnos. Bienvenido a nuestros invitados. Y vamos a comenzar el acto interviniendo en primer lugar precisamente como director de la colección, el académico don Juan Arana Cañedo Argüelles. Con la venia, señor presidente. Cuando ingresé en esta Academia de Ciencias Morales y Políticas, llevaba muchos años centrado en mi especialidad profesional. Como profesor daba clases de filosofía de la naturaleza y como investigador estudiaba la historia de las relaciones entre la filosofía y la ciencia positiva. De súbito tuve la oportunidad de enriquecer este panorama y codearme con destacados exponentes de otras ramas del saber, en especial de las relacionadas con las ciencias humanas. Incluso pude recuperar algunos cabos perdidos de mi formación secundaria y universitaria, más cerca, ¿no? Bien. Y relacionarme con expertos cuyas realizaciones admiraba desde la lejanía. Siendo bachiller, estudié un manual de política económica escrito por Juan Velarde, y al llegar a la universidad, en la agitada resaca del 68, compré algunos libros de Ramón Tamames y los discutí acaloradamente con mis compañeros. Entonces los estudiantes preferíamos gastar nuestro poco dinero y mucho tiempo en estos entretenimientos mejor que en ir de copas. ¿Quién me iba a decir que a la vuelta de los años tendría oportunidad de hacer amistad con aquellos lejanos maestros y recuperar de mi biblioteca los añorados volúmenes para pedir a sus autores una dedicatoria y una firma? Algo más tarde, un dinámico empresario con vocación humanística, Salvador Anaya, me hizo partícipe de su idea de iniciar un proyecto editorial centrado en la recuperación de la perspectiva interdisciplinar, que antes estaba más viva, por lo menos entre los cultivadores de las humanidades, pero últimamente se encuentra en decadencia por las urgencias planteadas por la dinámica centrífuga de la vida social y las urgencias de la globalización. Nos pareció a los dos que una buena forma de contribuir en la medida de nuestras fuerzas a la comunicación entre unos saberes y otros sería iniciar una colección donde las grandes nociones que gobiernan el rumbo de la cultura fuesen tratadas por intelectuales con dominio, oficio y decisión de contribuir a la integración del saber. No se trataría tanto de vulgarizar como de poner a las personas conscientes de sus responsabilidades en condiciones de decidir con pleno conocimiento de causa las cuestiones que les incumben, tanto en su calidad de profesionales como de ciudadanos. Adoptamos como modelo la antigua colección Quechés de la editorial Presse Universitaire de France, si bien no tanto con la idea de ir acumulando una especie de vademecum indiscriminado de todo tipo de cuestiones y curiosidades, sino con la voluntad de elegir lo verdaderamente significativo para satisfacer las necesidades de una mente abierta y también consciente de lo limitado de nuestro tiempo y esfuerzo. De ahí que eligiésemos el título de Biblioteca de Conceptos Fundamentales como encabezamiento de la serie,
que el editor insistió en poner bajo mi responsabilidad. A lo largo de estos últimos años, el catálogo de la colección ha ido creciendo sin prisas, pero también sin pausas, vertiéndose, por un lado, hacia los grandes asuntos, con títulos referidos al alma, la conciencia, las emociones, el universo o la enfermedad. Otra vertiente se ha centrado en las grandes corrientes de la cosmovisión: judaísmo, hinduismo, islam, budismo, ateísmo y esperemos que también dentro de poco cristianismo. Un tercer capítulo se refiere a temas de candente actualidad como el transhumanismo o la neuroteología. Atención particular requieren los saberes donde está la clave para ir afrontando estas y otras cuestiones, como la antropología, la metafísica, la economía y el derecho. Para estas dos últimas ciencias, economía y derecho, hemos contado con dos destacados autores de la casa que hoy nos acoge, y esperemos que esta colaboración prosiga tan brillantemente como ha sido iniciada, puesto que son muchas las interrogantes para los que el mejor público espera esclarecimiento, y es bueno que haya canales para que desde la excelencia académica se vaya satisfaciendo esa necesidad de una palabra accesible, justa y sabia. Y como el movimiento se demuestra andando, el libro ¿Qué es el derecho?, de Andrés Ollero, constituye el mejor botón de muestra de la ambición que nos anima. Es un libro pensado para los que no son expertos en derecho, ni siquiera de un modo superficial, pero quisieran iniciarse en el conocimiento de su contenido y de las funciones que cumple en la vida social. Me ocupo de la honrosa tarea de presentarlo sin ser yo mismo un profesional de su teoría ni de su práctica. Él, en cambio, es un jurista de pies a cabeza, que además ha vivido la entraña del derecho desde todos los ángulos. En primer lugar, como teórico, esto es, como investigador y profesor universitario. En segundo lugar, como legislador, en su destacada carrera política. Y en tercer lugar, como juez, nada menos que en calidad de magistrado del Tribunal Constitucional durante una etapa crucial para acabar de definir y propiciar la mayoría de edad de la Constitución que auspicia nuestra convivencia. Así pues, es alguien que ha estudiado a fondo el significado de las leyes, luego ha estado ocupado en crearlas y finalmente ha contribuido a definir el modo más conveniente de aplicarlas. Lo que el libro propone al lector se aleja bastante de una introducción al uso que explique de la A a la Z los entresijos del concepto como aperitivo para un recorrido sistemático de las materias que lo desarrollan. Más bien invita a iniciar un viaje apasionante que lleva en muy pocos pasos al núcleo mismo de su problemática y funcionalidad. Los puntos fuertes y débiles de las principales interpretaciones, las zonas de encuentro y disensión entre los más destacados autores clásicos y contemporáneos, los triunfos y fracasos de los planteamientos puestos en práctica con mayor asiduidad, los problemas que se han conseguido resolver y los que amenazan con convertirse en aporías insolubles, Ollero brinda a los no iniciados la oportunidad de subir a un tren que está en plena marcha y consigue evitar que los árboles impidan ver el bosque. El lector descubre la enorme complejidad de las cuestiones abordadas y comprende la razón de que sea así. Hay que iluminar y, en la medida de lo posible, resolver las dificultades que plantea la vida social, evitando que derive hacia la violencia y el abuso. Intentar trocar la ley del más fuerte o del más artero por un modus vivendi razonable y, si no idílico, por lo menos soportable. Lo más sorprendente es que la navegación por este océano proceloso no concluye en el naufragio que podría parecer inevitable, porque en lugar de aclarar uno por uno todos los tecnicismos que salen al paso, el autor los obvia atendiendo a la lógica subyacente, la teoría del derecho que se ha convertido sin remedio en un cuerpo de doctrina complejo y sofisticado, por lo diversa y enrevesada que es la casuística que aborda y por la imposibilidad de encontrar para ella soluciones mágicas que a todos convenzan y que nadie objete. El filósofo y el político pueden permitirse jugar con el maximalismo de las soluciones tajantes, aunque a la postre sean recetas que aboquen al fracaso tanto de lo uno como de lo otro. Pero el jurista no está en condiciones de dejar para un futuro incierto la solución definitiva de las cuestiones que acomete.
Sus leyes, dictámenes y sentencias deben ser aplicados aquí y ahora y, por tanto, no admiten dilaciones ni escapismos. En esto su trabajo se parece en algo al del médico. Los remedios perfectos y definitivos casi nunca están al alcance de la mano y por ello hay que optar siempre por el mayor beneficio posible y el menor daño efectivo. El hombre de leyes tiene que ser por fuerza pragmático y posibilista, lo cual tampoco implica que haya de recurrir a la precipitada improvisación típica del hombre de acción. El estudio concienzudo de los presupuestos teóricos, la ponderación escrupulosa de las evidencias disponibles y la adopción de decisiones previsoras y bien meditadas son sus principales armas, pero siempre que tenga los pies bien asentados en el suelo de la realidad y evite caer en la tentación del utopismo. Andrés Ollero tiene una actitud poco común para aunar la visión global del que la aplicación del derecho exige con la intuición concreta y certera de lo que en cada caso está en condiciones de otorgar. Además, posee un talento sobresaliente para comunicarlo al lego sin pérdida de seriedad y rigor. El estilo riguroso y a la vez desenfadado, la capacidad para poner ejemplos extremos, aunque exactos, el humor irónico, pero nunca amargo, dosificado con maestría, el talento para encontrar expresiones sonoras y a menudo sorprendentes que resumen e iluminan con muy pocas palabras lo que solo una larga exposición ha conseguido esbozar, la sabia contención para no alargar las explicaciones más allá de lo necesario y conveniente, todo ello da como resultado una prosa accesible, con frecuencia casi festiva, siempre fácil de seguir, aunque nada superficial, sino preñada de cargas de profundidad que premian a quien sea capaz de ir más allá de lo que una lectura despreocupada da de sí. La contraposición entre el justnaturalismo y el positivismo jurídico ha polarizado la evolución de esta disciplina por lo menos en los 2 últimos siglos. Parece mentira que una cuestión a primera vista de tan alto vuelo teórico haya tenido y tenga tantas repercusiones en la práctica diaria de los que hacen las leyes y también de los que las aplican, y todo ello desde la primera instancia hasta la Suprema Casación. Ollero se mueve como pez en el agua dentro de la Torre de Babel que ha generado esta bipolaridad. A pesar de mi nula preparación para hacer de árbitro en este contencioso, diré que me parece fascinante su capacidad de diseccionar todas sus capas y recovecos, al igual que la originalidad con que defiende un justnaturalismo muy sui generis. En realidad, más que su adscripción, lo que resulta desacostumbrada es la tesis de que, cito, los juristas se dividen en 2 grupos, los que son conscientemente justnaturalistas y los que lo son inconscientemente. Fin de la cita. Lo que más llama la atención en este contencioso de los teóricos del derecho es la relación entre el derecho mismo y la ética o moral, dicho sea obviando en la medida de lo posible las grescas terminológicas. Para el gremio filosófico, la cuestión que late en el fondo es la pregunta de si cabe o no fundamentar el deber ser en el ser. Es un asunto que dio lugar a la debatidísima controversia sobre la llamada falacia naturalista, la cual perpetraría un tránsito indebido entre ambos ámbitos, el del ser y el del deber ser. Lo cierto es que al situarse el positivista inequívocamente en el terreno de lo que es, las dificultades con que tropieza para fundamentar la normatividad jurídica son insuperables, a no ser que adopte inconscientemente el modo de proceder que pretende evitar o prohibir. Si nos atenemos a un formalismo estricto, condenar excesos tan intolerables como los del nacionalsocialismo o validar derechos tan inalienables como los que la dignidad humana postula se convierten en misiones imposibles. No entro en el desarrollo de estas cuestiones de las que el libro proporciona cumplida cuenta, al tiempo que despliega toda una cartografía de la esfera del deber ser con vistas a establecer los ámbitos que corresponden a sus 2 principales inquilinos, el derecho y la moral. La solución de hacer girar el derecho en torno a la noción de mínimo ético y la moral, en cambio, alrededor del máximo ético, es expuesta con particular brillantez. Sirva para deshacer toda una pléyade de confusiones y malentendidos que han malogrado el trabajo de tantos teóricos y llevado a incontables desvaríos de jueces y legisladores.
Para quien sea consciente de la importancia del asunto, el libro se convierte en un apasionante alegato que se lee con la misma fascinación que una obra maestra de intriga. Gracias. Muchas gracias, profesor Arana. Y tiene ahora la palabra un jurista ilustre, don Carlos Lesmes Serrano, magistrado actualmente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, antes presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, y al que felizmente tenemos una vez más con nosotros. Adelante. Pues muchas gracias, director, miembros de la mesa, señores académicos y señoras y señores. Andrés Ollero, ya funciona, ¿no? Andrés Ollero y yo nos conocemos desde hace aproximadamente 30 años, lo recordábamos al inicio de esta sesión, cuando él, a la sazón, era diputado en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, diputado por Granada, y yo me desempeñaba como director general de una dirección vista desde hoy bastante pintoresca, que era la Dirección General de Objeción de Conciencia. Y tuvimos ocasión, ya entonces, hace esos 30 años, la posibilidad de tratarnos. Hace unas semanas él me pide que participe en la presentación de este libro, que lleva por título Una pregunta: ¿qué es el derecho? Cuando me lo entregó, a mí me trajo a la memoria un librito que los que éramos estudiantes de Derecho hace 50 años, es decir, en el año 1975, cuando yo comencé a estudiar Derecho, que nos recomendaban por aquella época nuestros profesores. Era un libro que se llamaba Introducción al Derecho, que había sido editado por un ilustre catedrático de la Universidad de Barcelona, Ángel Latorre. Era un libro un poquito como este, no mucho más extenso que este, en el que a los ignorantes que comenzábamos los estudios de Derecho, pues nos permitía acercarnos al conocimiento de lo que es esta disciplina. En aquel libro pues tenía un contenido, pues venía a decir qué era el derecho, explicaba cuáles eran las fuentes del derecho, los fines del derecho, cómo el derecho se aplicaba. Tenía una parte dedicada a la ciencia jurídica, donde se explicaban las distintas doctrinas jurídicas, el justnaturalismo, el positivismo, el realismo escandinavo, la doctrina sociológica del derecho, las distintas ramas, que, en fin, nos permitía una visión amplia de lo que era el derecho. Este libro no tiene esa pretensión, ya lo anticipo para los que no se lo hayan leído. Es un libro totalmente distinto, como ahora explicaré. Es un libro que tiene 25 capítulos y una parte final. Capítulos que abordan muy variadas cuestiones, aunque desde mi punto de vista se pueden agrupar en dos grandes apartados. Conocemos la vida profesional de Andrés Ollero. Andrés Ollero ha sido, yo creo que antes que nada, profesor. Ha sido catedrático de Filosofía del Derecho, la mayor parte de su vida académica en la Universidad de Granada, aunque en los últimos años en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido político, más que político, parlamentario. Lógicamente la actividad parlamentaria es actividad política, y ha sido juez. Ha sido juez constitucional durante 9 años por haber sido designado, yo creo que fue por el Congreso de los Diputados, por el turno del Congreso de los Diputados. Por tanto, las tres facetas de su vida fundamentales: ser profesor, ser parlamentario durante 5 legislaturas, que son muchas legislaturas, 20 años en el Congreso de los Diputados, siempre por Granada, y juez constitucional. Juez constitucional. Digo juez porque el mundo de la justicia no le ha sido ajeno a Andrés Ollero, no le ha sido ajeno por esta faceta suya de juez constitucional y porque los temas de la justicia siempre le han preocupado. Fue diputado por Granada, pero portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular, sí, quizá no todo ese tiempo, pero durante un periodo muy significativo, y esto le permitió y le ha permitido a lo largo de toda su vida conocer las grandes cuestiones de la justicia española. Por lo tanto, como digo, el libro es distinto de este libro referencial con el que yo comenzaba mi exposición, pero hay un elemento en aquel libro y en el de Andrés
que yo quiero destacar. El profesor Ángel Latorre se declaraba no justnaturalista. Él no se definía bien, pero criticaba el justnaturalismo. Después de reflejar las distintas doctrinas justnaturalistas, pues era crítico con todas ellas y rechazaba. Decía, es lo que es predominante en estos temas. Este es un libro publicado en los años 60, 68 o 66 aproximadamente. Y por lo tanto se declaraba positivista. Pero en el propio libro él expresaba que él lo que defendía era una tradición humanista, que descansaba en la idea kantiana de que todo ser humano es un fin en sí mismo y que no debe servir de instrumento a nadie ni a nada. Y si vemos el libro de Andrés Ollero, donde él desarrolla su propia concepción justnaturalista, porque Andrés Ollero sí es justnaturalista, pues vemos que descansa fundamentalmente sobre esa misma idea, sobre la idea de la dignidad humana, de la que son inherentes los derechos fundamentales y que eso es una verdad objetiva que está por encima de la ley positiva. Bueno, como antes decía, el libro se puede entender en dos grandes apartados. Uno primero, en el que se expresa el pensamiento del profesor. Andrés Ollero ha sido profesor muchos años y los años en los que no lo ha sido, no ha dejado por eso de ser profesor. Y es un profesor de filosofía del derecho y tiene, por lo tanto, una concepción del derecho. Y eso se plasma en varios de estos capítulos, de estos 25 capítulos, varios de ellos va tocando puntos relativos a lo que es su concepción del derecho, que, como digo, es fundamentalmente una concepción justnaturalista del derecho. Pero hay otra parte del libro, también muy significativa, donde lo que se está plasmando ya no es tanto el pensamiento sobre lo que es el derecho, sino la experiencia profesional que el autor tiene en relación con el mundo del derecho. La experiencia que tiene como profesor, y nos hace reflexiones como profesor sobre la universidad y sobre la propia enseñanza del derecho, reflexiones sobre todo el periodo que él ha sido parlamentario, su reflexión sobre los parlamentarios, sobre los partidos políticos, sobre la responsabilidad política, que hoy tantas veces se trae y se lleva, y reflexiones como juez constitucional, como juez, que son reflexiones sobre el Tribunal Constitucional y reflexiones también sobre la justicia, sobre el Consejo General del Poder Judicial, sobre el Tribunal Constitucional, como digo, sobre el Ministerio Fiscal y la figura del fiscal general del Estado. Y, por lo tanto, yo me he permitido, para presentarles a ustedes este libro, pues hacer esta división entre aquellos capítulos que están dedicados a su pensamiento y los capítulos que están dedicados a expresar lo que son sus experiencias desde el punto de vista profesional. Como digo, desde el punto de vista de su pensamiento, el profesor Andrés Ollero es gallardamente justnaturalista. No se arrepiente, a lo largo de toda su vida ha sido justnaturalista, aunque él ponga cara de escepticismo, en el libro lo expresa con toda claridad. Y además lo dice, como decía el profesor Arana, dice, hay justnaturalistas conscientes, él, y hay otros justnaturalistas que no lo saben, que serían los positivistas. Por ejemplo, el profesor Ángel Latorre, que se expresa en términos muy parecidos a cómo se expresa el propio Andrés Ollero en cuanto a qué ha de entenderse por derecho natural, que es partir de la dignidad humana como valor objetivo que debe impregnar toda la construcción del derecho. Además, Andrés se manifiesta en relación con el justnaturalismo en dos aspectos fundamentales, que es la relación del justnaturalismo con la democracia y el justnaturalismo con la Constitución española. En relación con el justnaturalismo y la democracia, es verdad que hay justnaturalistas, a los que él critica en el libro, los llama los justnaturalistas dogmáticos, sin mencionarlos, que son aquellos que entienden que el justnaturalismo es contrario a la democracia, o que la democracia y el justnaturalismo son incompatibles por una sencilla razón, porque la democracia, en la medida en que se gobierna mediante la conformación de mayorías, y las mayorías son cambiantes, eso conduce, parece que lógicamente, a un cierto relativismo, porque habrá una mayoría que piense una determinada cosa, o que tenga unos determinados valores, que puede ser sustituida por otra mayoría que tenga unos valores que sean diferentes. Por lo tanto, es difícil sostener que haya unos valores comunes que puedan ser compatibles con la democracia.
Andrés Ollero dice que esto no es verdad, que no puede haber una democracia que no esté asentada en unos determinados valores. Y no solo eso, que no puede haber un justnaturalismo bien entendido si no es compatible con la democracia. Y que no podemos entender bien a la democracia si no está basada, lógicamente, en unos valores. Nuestra democracia está basada en unos valores. No solo está basada en unos valores, es que el propio frontispicio de nuestra Constitución, a través de la cual se constituye nuestra propia democracia, dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Y en segundo lugar, Andrés Ollero también nos dice que la Constitución española es justnaturalista y aporta varias razones. La primera, está inspirada en nuestra Constitución en dos constituciones europeas que son claramente justnaturalistas. La Constitución alemana, la de la República Federal Alemana, que surge después de la Segunda Guerra Mundial, donde, como todos sabemos, hay un renacimiento del justnaturalismo por los excesos del positivismo que había conducido en gran medida a las leyes de Hitler, que da lugar al exterminio, y a las leyes raciales, leyes claramente injustas, y había que volver a unos valores que inspiraran necesariamente el ordenamiento jurídico, el derecho positivo y, por supuesto, también la Constitución italiana. Pero además aporta un argumento que no es un argumento, quien conozca la obra de Andrés Ollero, no es un argumento nuevo, es un argumento que utilizó hace ya más de 30 años, es que la propia Constitución española, en uno de sus preceptos referido a los derechos fundamentales, lo pone claramente de manifiesto, que es el artículo 53 de nuestra Constitución. El artículo 53 de nuestra Constitución establece límites al legislador orgánico. Es decir, establece límites al derecho positivo. Los derechos fundamentales se desarrollan, como sabemos, necesariamente a través de leyes orgánicas que para su aprobación es necesario unas mayorías cualificadas, la mitad más uno, en el Congreso de los Diputados. Pero dice el artículo 53 de la Constitución, pero esas leyes orgánicas deberán respetar el contenido esencial de los derechos fundamentales. Quiere decir que los derechos fundamentales, y esto no está recogido en la propia Constitución, tiene un contenido esencial que está por encima de la propia Constitución y que el propio legislador orgánico tiene necesariamente que respetar. Y en esta parte también de pensamiento dedica también unas líneas, unos capítulos a lo que es la relación entre la moral y el derecho. Cuestiones tan fundamentales como la eutanasia, como el aborto, como determinados aspectos del derecho de familia. En el libro, Andrés Ollero denuncia claramente que se utilice el derecho para cambiar determinados códigos morales de la sociedad o la imposición de soluciones ideológicas que en principio se presentan como neutrales sin serlo y que se acaban convirtiendo en lo políticamente correcto, es decir, aquello que es imposible de rebatir o de discutir. Pero rechaza que el derecho natural sea una imposición sobrenatural o de una moral de procedencia religiosa. Lo basa fundamentalmente en la defensa de los derechos humanos, que es una exigencia indeclinable de nuestra propia dignidad. Y para terminar ya, sobre la parte de pensamiento, hace una acerada crítica a lo que él llama el positivismo legalista. No cabe un derecho positivo sin un derecho natural que le dé sustento, porque ese derecho positivo sería mera fuerza, un poder falto de autoridad. Y el derecho no solo es fuerza, no solo es imposición, sino que la obediencia al derecho debe resultar natural y que el derecho positivo no puede quedar en manos de un mero oportunismo o de una mera coyuntura. La segunda parte del libro, como digo, está dedicada a expresar su experiencia profesional como profesor, como político, como parlamentario y como juez constitucional. Como profesor, quizá la parte al que el libro le dedica menor atención, lo que viene a expresar por una parte es la crítica a nuestro modelo universitario. Dice que en las facultades de Derecho no se forma a juristas, sino que se prepara a futuros opositores. Yo creo, Andrés, que ni siquiera eso, ni siquiera se prepara para los futuros opositores, no ya, por supuesto, que no se prepara a juristas, critica seriamente el sistema de selección del profesorado, añora los 6 ejercicios que para acceder a la cátedra había que superar en su época para llegar a obtener
una determinada cátedra y poco más. Como político le dedica más tiempo, más atención al libro. Él destaca la importancia del parlamentarismo y la importancia que tiene que los diputados o que los representantes tengan una relación de confianza con los representados y que esa confianza se debe mantener a lo largo del tiempo. Hace una cierta loa de la importancia de los partidos políticos. Esa es la realidad, porque él entiende que los partidos políticos pues, aportan a la vida democrática del país y que tienen un papel racionalizador. Quizá esto hoy no sea tan fácilmente aceptado. Hace referencia también a lo que él llama el electorado cautivo, se llama así, uno de sus capítulos, el electorado cautivo, y que no le falta razón en la crítica. Hay determinados sectores sociales que convierten su fidelidad política en una auténtica religión. Puede que hagan lo que hagan sus representantes, que nunca se van a apear de esa o determinada opción política. Y dedica una última parte en su experiencia a lo que es la responsabilidad política. Para Andrés Ollero, la responsabilidad política no puede ser confundida con la responsabilidad judicial. Parece que no hay responsabilidad política hasta que un tribunal no ha dictado una sentencia condenatoria. Y esto no puede ser así. La relación entre el representante y el representado, como él bien dice, ha de basarse en la confianza, y cuando la confianza se rompe, y no es necesario que haya una sentencia judicial para que esa confianza se rompa, debía ser exigida la responsabilidad política. Y dentro de ella pues le pone una especial atención a la responsabilidad política in eligendo, es decir, por razón de quién elige, de las personas que han sido elegidas por un determinado político y que esas personas pues no cumplen con las expectativas que se habían puesto en ellas. Es un tema de mucha actualidad y mejor no profundizar demasiado sobre ello. Su experiencia como juez constitucional es una experiencia interesante. El juez Andrés Ollero quiere al Tribunal Constitucional. La lectura de los capítulos dedicados al Tribunal Constitucional es una lectura que nos transmite una imagen positiva de este tribunal. Explica lo que es el Tribunal Constitucional para que nadie se llame a engaño. No es un superpoder, sino que es un contrapoder, un legislador negativo, es un tribunal de mínimos, es decir, el legislador tiene una gran capacidad para regular las materias, pero hay unos mínimos que ha de respetar y esa es la función del Tribunal Constitucional. Y como juez constitucional, pues él también en el libro hace reflexiones sobre la justicia española, sobre distintas sustituciones del derecho penal, también lo hace, por ejemplo, sobre la figura del Consejo General del Poder Judicial, que yo sé que es una materia que siempre ha preocupado a Andrés Ollero, bueno, especialmente en los últimos 40 años, desde que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 cambia el modelo de elección corporativa de los 12 vocales jueces por una elección parlamentaria. Es una cuestión muy discutida, como todos sabemos, en nuestro país, es una cuestión muy debatida. En estos momentos es verdad que en el ámbito europeo, especialmente del Consejo de Europa, hay una cierta presión sobre nuestro país para que se recupere el modelo de elección corporativa que existió hasta el año 1985. Sabemos que la Comisión de Venecia ha hecho pronunciamientos en este sentido, lo ha hecho también el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, incluso desde las instituciones de la Unión Europea, quizá con menos intensidad, porque esto, hay que decirlo, no es una cuestión armonizada en el ámbito de la Unión Europea. Los países pueden tener distintos modelos de gobernanza judicial, de hecho lo tienen, y no por eso se declaran incompatibles con el concepto de Estado de Derecho que está plasmado en el Tratado de la Unión Europea. Hace una pequeña referencia también a la figura del fiscal general, que yo sé que también es una de las cuestiones que a él siempre le han preocupado, pero yo recuerdo haberlo oído a Andrés Ollero desde hace mucho tiempo, es que hay que cambiar la Constitución, y si la Constitución no se cambia, pues es que la Constitución dice que al fiscal general lo nombra el Gobierno, y eso es claramente así, y por lo tanto el Gobierno va a nombrar siempre a personas que estén en su entorno de confianza, lógicamente. Y le dedica luego también, y quiero
a los riesgos de la politización de la justicia. Hay un capítulo que se llama así, la politización de la justicia, todo esto que se habla de la judicialización de la política y de la politización de la justicia, ¿no? Lo habrán oído ustedes muchísimas veces. Hay unas reflexiones interesantes en el libro sobre esto. Viene a decir Andrés, los jueces cumplen una función política y es verdad que la cumplen, es el mantener la convivencia social dentro del marco jurídico que nos hemos dado y esa función la cumplen los jueces y es una función claramente política, lo cual no quiere decir que los jueces sean políticos. Cuando se habla de desjudicializar la política, en realidad lo que se está diciendo es que hay determinados ámbitos de poder público que no deben estar sujetos a control judicial, que es tanto como decir que no han de estar sujetos a la Constitución y a la ley. Y conviene recordar que nuestra Constitución, en su artículo 9, y con toda claridad, dice que todos los poderes públicos, sin excepción, están sujetos a la Constitución y a la ley. Y, por lo tanto, todos los asuntos políticos, en la medida en que deben estar en aspectos sujetos a las leyes, pues pueden ser perfectamente residenciados ante un tribunal para que éste declare si esa actuación es conforme o no con la Constitución o con la ley. La figura del príncipe, el princeps solibus solutus, no existe ya. Es decir, no hay un poder público que esté exento del control de legalidad y el control de legalidad, en última instancia, le corresponde a los tribunales. Y dedica, por fin, y con esto ya termino, un capítulo al llamado diálogo de tribunales. Esto del diálogo de tribunales es algo que ha estado muy de moda en los últimos años. Yo recuerdo que el primer discurso de apertura que hice de tribunales allá por el año 2014, con gran emoción por mi parte, estuvo dedicado precisamente a esto del diálogo de tribunales, que suena muy bien, que es que los tribunales nacionales dialogan con los tribunales internacionales, con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el Tribunal de Estrasburgo, es decir, con el Tribunal de Derechos Humanos, y parece que, en fin, que nos pone a todos en el mismo nivel. Luego yo, con la experiencia de estos últimos años, pues compruebo que en realidad esa horizontalidad no existe, que hay unos que mandan y otros que obedecen, que somos nosotros, los tribunales nacionales, pero cuenta Andrés, lo podemos considerar como anécdota, que hay un momento, siendo él magistrado del Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional también se apunta a esto del diálogo de tribunales y deciden con gran emoción plantear una cuestión prejudicial. Fue el asunto Meloni, para el que lo conozca. El asunto Meloni, bueno, este Meloni era un italiano que se había solicitado, si no recuerdo mal, que fuera extraditado. Y, en fin, ahí se discutía si, en el supuesto de la orden de entrega, que como saben europea, si ahí los países pueden tener estándares distintos de garantía. El Tribunal Constitucional Español entendía que sí, porque el estándar español era superior al italiano. Y le planteó cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, esperando que el Tribunal de Justicia le iba a decir que por supuesto que sí. Y bueno, pues la respuesta de lo que dijo se lo voy a dejar a Andrés Ollero, que lo cuente él, que fue, pues que no era así, y el Tribunal Constitucional Español no ha vuelto a plantear ninguna cuestión prejudicial. Bueno, he de decir que este es un libro pequeño, pero es un gran libro. Es pequeño por su dimensión física, pero es un gran libro por su contenido. No se pretende una obra para explicarnos qué es el derecho al modo de esta que traía a colación esta vieja obra de la introducción al derecho, pero sí muchas reflexiones sobre lo que es el derecho y que a un lector amable que se acerque a este libro pues puede obtener respuestas con facilidad a esa pregunta. Así que yo, por mi parte, felicitar al autor y desearle éxito en la divulgación de la obra. Muchas gracias. Muchas gracias a don Carlos Lesmes, y tiene ahora la palabra pues el que es siempre protagonista en este tipo de actos, que es el autor del libro, el académico Andrés Ollero. Muy bien, pues ante todo, como es de bien nacido ser agradecido, pues mi agradecimiento en primer lugar a esta Real Academia que ha tenido a bien coeditar el libro, además paragonándolo con el de la Montamames, o sea que eso le da una especial relevancia, por una parte, y luego también pues al profesor Juan Arana, que es el culpable del libro, como él mismo ha reconocido, o sea que él fue el que me sugirió
la posibilidad de llevarlo a cabo y la verdad es que me pareció una novedad y una oportunidad de escribir un poco suelto de manos, ¿no? Sin notas a pie de página. Y esto, yo eso lo había hecho una vez nada más en un libro sobre la universidad. ¿Qué hacemos con la universidad? Entonces ahí me despaché sobre la LRU a gusto y no hicieron falta notas a pie de página para nada, ¿no? Y en este también, pues la verdad es que lo he disfrutado mucho al escribirlo, ¿no? Y luego, pues, como es lógico también, al director general de Objeción de Conciencia que conocí hace 30 años prácticamente y que en estos días estoy repasando diarios de sesiones gracias a la amabilidad de los servicios del Congreso que me facilitan esa posibilidad. Y me acuerdo del lío aquel que había con un dinero que se daba a los objetores para vestuario, ¿no? Pero que luego acababan yendo al Corte Inglés y comprando una olla a presión, ¿no? Entonces aquello era una cosa un poco confusa, ¿no? Y lo primero que hizo el director general fue poner orden en esos objetores tan polivalentes, ¿no? Para procurar arreglarlo, ¿no? Bien, bueno, pues ya se han dicho muchas cosas sobre el libro. Voy también a intentar añadir algo más, ¿no? Sobre todo si consigo ponerme de acuerdo con mi iPhone que... No te lo recuerdo, ¿no? Tú me lo recuerdas, perfecto, porque es que si no, los de letras somos un desastre. Bien, bueno, por decir algo que no se ha dicho todavía, una de las cosas que dice el libro es que derecho debe escribirse con minúscula. Eso es un asunto que me parece fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque yo cuando veo lo del derecho escrito con mayúscula, la verdad es que no lo entiendo muy bien, ¿no? Parece así como algo sagrado, ¿no? Y si alguien me pregunta, bueno, ¿y por qué con minúscula? Hombre, pues, ¿por qué arte se escribe con minúscula? Porque economía se escribe con minúscula, moral incluso se escribe con minúscula. Yo no sé por qué hay que poner el derecho con mayúsculas, es una cosa que me deja perplejo. Solo lo hago en una circunstancia, y es cuando se habla del Estado de Derecho, porque como el Estado tiene la excusa de ir con mayúsculas siempre por aquello de que es participio del verbo estar y en fin, pues entonces para que quede claro que el derecho debe controlar al Estado, ahí sí que lo pongo con mayúscula, pero si no, como ven, es un asunto decisivo que he empezado planteando, ¿no? Bien, luego, solo es derecho el derecho positivo. Yo lo tengo claro. Yo, la verdad, aquí se ha dicho con gran entusiasmo que yo soy un gran justnaturalista. Hay otros que dicen, en efecto, que no porque soy demócrata y por lo visto eso. Y es que yo tengo, aparte de esa famosa frase que me gusta, además que se repita, tengo otra frase menos famosa, pero que también la utilizo, y es no solamente esa cuestión de lo consciente y lo inconsciente en el justnaturalismo, sino la idea que sí que se ha dicho también, ahora que recuerdo, ¿no? Ninguna derecho natural sin democracia, ninguna democracia sin derecho natural, ¿no? Esto es parafraseando a Ernest Bloch, que decía lo mismo, pero utilizando el término socialismo, ¿no? Ninguna democracia sin socialismo, ningún socialismo sin democracia. Sus razones tenía para eso último, evidentemente, porque estaba muy cerca de los vecinos. Bien, pues para mí el derecho es el derecho positivo y por eso para mí la Constitución ha significado un antes y un después, porque, claro, hacer filosofía del derecho positivo sobre las leyes fundamentales es que ni se me pasó por la cabeza. Ha habido quien lo ha hecho, porque hay gente para todo, ¿no? Pero no, vamos, eso la verdad es que no estaba en mi programa, ¿no? Y precisamente en 1979 hay un Congreso Mundial en Basilea y a él aporta una comunicación que era Derecho Natural y Jurisprudencia de Principios en relación a la Constitución Española de 1978, de meses anteriores, ¿no? Y ese término, es que yo creo que una de las cuestiones que también me caracteriza en mis planteamientos es que no soy normativista, o sea, no soy nada kelseniano, desde luego, ¿no? No considero que el derecho sea un conjunto de normas y por eso tampoco me parece muy lógico lo de
memorizar normas y normas sin más, porque eso no llega a ser un jurista. Hombre, se sabe mucho derecho, desde luego, pero no. El otro día un médico se escandalizó de que yo no sabía no sé qué cosas sobre una ley. Digo, yo las leyes no me las sé, o sea, no sé si hay alguien que se las sepa todas, ¿no? Pero desde luego él hablaba de la ley de sanidad y tal. De eso no tengo ni idea, ¿no? Bien, pues, por supuesto, yo he intentado hacer filosofía de derecho positivo y la Constitución me ha ayudado mucho, porque, claro, está muy cercana a la filosofía del derecho e incluso pues, al derecho natural bien entendido, ¿no? Por tanto, pues sí, no tengo ningún problema. ¿Estado de Derecho o derecho del Estado? Hombre, pues todo el mundo habla del Estado de Derecho y todo ciudadano tiene en la cabeza el derecho del Estado. Clarísimamente, vamos, o sea, ve el derecho como una amenaza normalmente, porque le va a complicar la vida. Es mucho más fácil pues ir suelto de manos, ¿no? que controlado, ¿no? ¿Cabe todavía ser yo un naturalista? Pues yo ya había una ponencia que presenté aquí en que me hacía esa pregunta. Depende de lo que se entienda por ser yo naturalista. Si es un señor que dice que un demócrata no es un naturalista, conmigo que no cuente, desde luego, ¿no? Ahora, si es un señor que dice que los derechos humanos son muy importantes y que hay delitos contra la humanidad, pues si luego no es un naturalista es que no se ha enterado, ¿no? Pero vamos, lo será inconscientemente. Y yo, puestos a serlo, he preferido serlo conscientemente, pero de una manera moderada, ¿no? O sea, sin darme tampoco un atracón de derecho natural, ¿no? Sino, bueno, pues un asunto que no lleguemos a un naturalismo desnaturalizado, en el sentido de que no se sabe si se está hablando de religión, o de moral, o de derecho, o de no se sabe qué, ¿no? En ese aspecto, yo creo que lo importante es la justicia. Se ha hablado de los valores superiores del ordenamiento, ¿no? Que, por cierto, yo creo que eso es un artículo hecho por algún filósofo del derecho, con el que no estoy del todo de acuerdo, ¿no? Porque, claro, ahí se habla de valores superiores, la libertad, la igualdad, la justicia, y parece que la justicia es algo que tiene que ver con la libertad y con la igualdad, pero no se sabe cómo, ¿no? O sea, la justicia no es un concepto como la libertad o la igualdad. La justicia es una actividad. Por eso hablo del derecho y el arte. La justicia es una actividad. Ars boni et equi, decían los romanos, ¿no? ¿Y en qué consiste esa actividad? En ajustar, como su mismo nombre indica. ¿Y qué ajusta? Libertad e igualdad. Entonces, la libertad ilimitada es antijurídica por definición. Y hoy, y eso está en el libro, hoy estamos en una sociedad individualista, porque la izquierda incluso defiende el individualismo más graso, y por tanto, pues claro, el derecho está hecho polvo, ¿no? O sea, porque es que así es muy difícil hacer derecho, ¿no? Y lo mismo, claro, si nos fuéramos a la otra esquina y fuera la igualdad sin límite alguno, pues también sería antijurídica por definición. Yo creo que esa es la cuestión. Y luego ya viene lo del pluralismo político como metodología para que ese ajustamiento pueda funcionar vía legislativa o en vía judicial, ¿no? Pero la justicia es una actividad, por eso se habla de hacer justicia, porque la justicia es algo que está siempre por hacer. O sea, por seguridad jurídica se inventa lo de la cosa juzgada, pero de hecho hay votos particulares. O sea, el asunto sigue siendo polémico, porque es que no es tan fácil ajustar libertad a igualdad en todos los casos, ¿no? Y claro, otro asunto que me preocupa, hasta el punto me preocupa que me temo que me toca ser ponente en enero y yo me temo que voy a acabar hablando de derecho y moral, sí. Aviso, porque el que avisa no es traidor, pero porque es que es una de las cosas que más me preocupa, ¿no? Y es el embolado que hay entre derecho y moral ahora mismo, entre otras cosas porque los anglosajones pues entienden que todo lo que tiene que ver con la razón práctica es moral, ¿no? Hay una razón práctica moral y hay una razón práctica jurídica.
El derecho se interesa solamente de un mínimo ético para que podamos convivir. La moral pretende un máximo de desarrollo personal por la vía de la utilidad, de la felicidad, de la santidad, de lo que le dé a cada uno el asunto, ¿no? Y por tanto es algo totalmente distinto, ¿no? Pero claro, acaba todo enredándose bastante, ¿no? Sobre todo cuando la religión entra en juego, además. Entonces ya apaga y vámonos, ¿no? O sea la revelación en el Sinaí no revela términos morales solamente. Hombre, amar a Dios sobre todas las cosas es algo moral, es una cosa obvia, ¿no? No tiene mucho que ver con el derecho, ¿no? Honrar padre y madre, bueno, pues está así. Hombre, sí, si hablamos de alimentos y esto, pues sí, eso es jurídico, ¿no? Eso es mínimo ético, ¿no? Ahora, otro tipo de honra al padre o a la madre, pues a lo mejor es más bien moral, ¿no? Lo que está claro es que no matar a alguien, no robar, no mentir defraudando y no darle la lata a la mujer del prójimo, a mí me parece claramente que son jurídicos, ¿no? Y que son, por ser jurídicos, que no solamente es un mínimo ético, sino que es un mínimo ético imprescindible, generan una obligación moral. O sea, el no matar a otro no es un problema de la moral que trasladamos al derecho, ¿no? Mire usted, es un problema de que es que si no, eso no se puede convivir. Es un problema jurídico elemental. Y precisamente por eso se convertirá luego en un pecado. Eso es otro problema. Pero no pongamos las cosas al revés, ¿no? Y lo mismo pasa con el no robar. Entonces, claro, si el no robar es un asunto moral, pues claro, la moral, pues cada cual tiene la suya. Y mire usted lo que yo tengo aquí encima de la mesa, ¿no? Pues muy bien, pues acabamos con la corrupción por un tubo, ¿no? No, o sea, aquí hay un problema que es jurídico, ¿eh? Y por tanto, pues usted tiene que ir a la cárcel, ¿sí? Porque es jurídico, no es una cosa moral, ¿no? O sea, de hecho, en el argot jurídico, cuando se habla de una obligación moral, se está hablando de algo más leve que una obligación jurídica. Aunque luego, en realidad, pues el ciudadano, si no hay un motivo moral, difícilmente va a obedecer a la ley, pero ese es otro problema más complicado todavía, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, hablo de derecho moral con la eutanasia al fondo. Me preguntaron en una entrevista en estos días que si hay un derecho a la eutanasia y contesté, la eutanasia no es un derecho, es una irresponsabilidad. Hombre, porque un sistema como en Holanda lo han hecho en serio, en el que se estima que 1 millar de personas se van al otro mundo sin haber consentido, pues eso es una irresponsabilidad, eso no es un derecho. O sea, y el derecho tiene que ser consecuencialista, así como la moral, el consecuencialismo es más bien peyorativo. El derecho tiene que preguntarse, el juez tiene que preguntarse, ¿y después qué pasa? Porque es que si no, es un disparate lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, el fiscal general del Estado lo nombra el gobierno. ¿Y después qué pasa? Pues lo que está pasando ahora y lo que ha pasado antes. Cuando yo era portavoz de Justicia, y aquí tenemos uno de los fiscales generales que hubo en ese momento, las comparecencias de los fiscales generales ante la Comisión de Justicia eran de vergüenza ajena. O sea, era insultar desde la oposición al fiscal general como fiscal general del gobierno, fuera quien fuera, ¿eh? Hubo quien lo aguantó más tiempo y hubo quien lo aguantó menos tiempo. Pero claro, es que eso es un disparate. O sea, y eso hay que cambiarlo. Tenemos una Constitución que, lógicamente, no contaba con una experiencia previa, salvo la ajena, de, como se ha dicho, de Alemania o de Italia. Y claro, y había cosas que ha llegado el momento, lo que no hay es el ambiente, desde luego, pero ha llegado el momento de plantearse cómo arreglamos eso y cómo arreglamos las elecciones de los magistrados constitucionales sin vetos, ¿no? Con lo cual, pues, 2 para ti, 2 para mí, y uno se pasa 9 años allí con una escarapela aquí puesta del partido que lo propuso, y yo he tenido que publicar un libro con mis votos particulares para que se enteren que 33 de ellos eran contra sentencias conservadoras, porque yo soy un conservador desde el día que me eligieron, ¿no? Entonces, pues claro. Otro asunto es, claro, 5 minutos, Andrés. 5 minutos, perfecto. Pues bien, entonces, pues normas y principios, ya hemos hablado un poco de eso, ¿no? O sea,
El Código Civil sigue hablando de los principios generales del derecho, que son unos principios postlegales. Yo en las clases y tal decía, son como las normas en spray, ¿no? O sea, es un asunto, se aprieta un poco las normas y lo que sale son los principios generales del derecho, ¿no? No, los principios de los que habla la Constitución son prelegales. Y el asunto está en que las normas, toda norma para aplicarse tiene que interpretarse primero. Eso de in claris non fit interpretatio, eso no se tiene de pie. O sea, cuando alguien dice esta norma es clara, no es que no haya que interpretarla, es que la ha interpretado ya, inconscientemente, fruto de la experiencia, pues se tiene ya un prejuicio que le ayuda a acertar probablemente en ese aspecto, ¿no? Y la interpretación de cualquier norma exige recurrir a principios. Por tanto, a la hora de la verdad, son el factor fundamental en la dinámica jurídica. Y por último, ¿qué es un parlamentario? Bueno, pues tengo 200 páginas escritas que a lo mejor se publican pronto, en donde me planteo respecto a una legislatura de la 5, la última de Felipe González, que es la de la Expo, entre otras cosas, y donde yo ya hacía mis pinitos en educación y en justicia, ¿tal? Y entonces intento en ese libro explicar qué cabe esperar de un parlamentario. O sea, ¿qué puede hacer un parlamentario? Porque la gente se cree que un parlamentario es un señor que llega allí, se sienta y cuando un señor digitalmente, o sea, con los dedos, pues le dice lo que tiene que hacer, pues le da un botón y si está de buen día, acierta, ¿no? Y no se equivoca de botón. Bueno, pues mire usted, si eso es un parlamentario, yo desde luego no me tiro 17 años allí como he estado, ¿no? O sea, creo que un parlamentario puede hacer bastantes cosas y es bueno explicar al ciudadano las de iniciativas que tiene un diputado raso de hacer preguntas al gobierno, peticiones de informes y todo lo que se le pase por la cabeza, ¿no? En fin, yo creo que ya he dado bastante en la lata, ¿no? Con lo cual, pues, muchas gracias a todos. Muy bien, pues enhorabuena al autor. Compren y lean el libro, que seguro que merece la pena. Muchas gracias al resto de los ponentes y a todos ustedes por acompañarnos. Se levanta la sesión.